Bueno, buenos días. Yo soy del equipo 1 y les voy a presentar el cerebro en la cubeta. Esto dice que un científico diabólico somete a un experimento a un ser humano, extrae el cuerpo del cerebro de la persona y lo coloca en un recipiente con nutrientes que mantendrán con vida al cerebro. Las terminaciones nerviosas estarían conectadas a una computadora supercientífica capaz de provocar a la persona la ilusión de que todo es completamente normal. Parecería ver cosas que vemos en la vida cotidiana, pero en realidad todo lo que la persona experimentaría sería el resultado de los impulsos que van desde la computadora hasta las terminaciones nerviosas. Esta idea consiste en que todo lo que consideramos real podría ser una mera ilusión provocada por la computadora y solo nosotros seríamos reales. Si nuestro cerebro estuviera en un recipiente en vez de en el cráneo, cada una de nuestras experiencias sería exactamente igual que si hubiéramos vivido en un cuerpo real, por lo que ni siquiera estaríamos conscientes de la situación en la que estamos viviendo. Todo lo que vemos y sentimos, cosas que consideramos reales y cotidianas, podrían formar parte de la ilusión de los dispositivos que introducen en nuestros cerebros. No, pues muy gracias. El origen de esta idea se remonta a 1641 por René Descartes. Descartes adoptó la duda metódica para establecer el conocimiento humano sobre fundamentos inquebrantables. La duda metódica desechaba cualquier creencia susceptible al menor grado de incertidumbre. Esto quiere decir que tiene como objetivo la fundamentación radical del conocimiento y que consiste en rechazar como inadecuadas todas aquellas creencias de las cuales pueda plantearse alguna duda. Después el filósofo norteamericano Hilary Putnam menciona el relato moderno en su libro Razón, Verdad e Historia. Este filósofo intenta demostrar que la escena del cerebro en una cubeta es incoherente, pero a la vez consigue mostrar que de hecho un cerebro en una cubeta no podría expresar el pensamiento de su estado. El escepticismo es un término que se aplica con las personas que dudan de las creencias aceptadas o que desconfían de gente y sus ideas. Puede caracterizarse saludable al ser un ejercicio propio de mentes abiertas que consiste en poner a prueba y demostrar las creencias que son comúnmente aceptadas. Sin embargo, puede llevarte a un punto negativo al hacerte dudar de todo sin tener razones para hacerlo. Y el escepticismo filosófico se basa en la duda, dudar de los conocimientos que creemos tener. No pretende que no sepamos nada, sino que consiste en cuestionar el derecho a pretender algún conocimiento. Pues el conocimiento que tenemos del mundo se basa en percepciones que nos proporcionan nuestros sentidos, los cuales son mediados por el uso de la razón. Sin embargo, ¿cómo saber que esos sentidos no son erróneos? Por eso el escepticismo filosófico te hace cuestionarte. El solipsismo, solo existo yo, es la creencia de que al no poder probar la existencia de nada en el mundo, lo único que en sí es un hecho es que uno mismo sí existe. Y el argumento de la simulación es inventado por el filósofo Nick Bostrom y sugiere que ya vivimos en esa simulación informática. Debido a los avances tan rápidos de la tecnología, es probable que se lleguen a crear simulaciones informáticas de mentes humanas donde habiten estas. Debido a que lo único que se necesitaría sería un ordenador, es probable que el número de mentes simuladas supere a las biológicas. Pero en realidad, como un futuro, vemos esto en realidad como un futuro, pero ¿cómo estar seguros de que no vivimos ya en ese escenario? Suponemos no ser mentes simuladas informáticamente, pero esto podría tratarse como tributo a la calidad del programa. De acuerdo con la lógica del argumento de Bostrom, es muy probable que nuestra suposición sea errónea. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias. Hola, yo soy del equipo 2 de la lectura de test de Turing y este experimento fue inventado por Alan Turing en 1950 y es básicamente un experimento diseñado para saber si una inteligencia artificial puede ser capaz de demostrar un comportamiento como el del ser humano, y consiste en poner a un interrogador en una habitación y a una persona y una máquina en el otro, y el interrogador tiene que investigar cuál de los dos es una máquina y cuál es una persona, o si ninguno es una máquina. Y la habitación china fue propuesta en 1980 por John Shore y es un experimento mental
en el cual se imaginaba a él mismo, un hablante inglés, en un cuarto donde le pasaban textos escritos en chino, junto con varios símbolos chinos y una guía en la que se le explicaba cómo combinarlos para poder responder a los textos. Después de cierto tiempo, John podría ser capaz de responder hábilmente los textos sin necesidad de entender lo que decía. Y esto pasa con una computadora actual que se comporta de manera similar, ya que mediante la manipulación de símbolos y un fenómeno algorítmico denominado como Machine Learning, son capaces de responder y volverse mejores con la práctica, sin necesidad de entender o conscientes de lo que hacen, aprenden por sí mismas. Y se podría decir que este experimento vuelve obsoleto al test de Turing, porque mediante la programación adecuada, la máquina podría ser capaz de dar las respuestas típicas de un ser humano. El behaviorismo se refiere a que los fenómenos mentales pueden traducirse en tipos de comportamientos. Por así decirlo, la mente da una respuesta lógica y directa dependiendo del contexto en el que se encuentra o por lo que pasa el individuo. Y damos reacciones fisiológicas ante estimulantes. Y por otro lado, el funcionalismo es muy parecido al behaviorismo, pero resuelve algunos de sus problemas, ya que el funcionalismo se describe más como un proceso y no solo como una reacción directa. Es decir, que los estados mentales son estados funcionales, lo cual indica que la mente sí tiene una función de organizar y analizar respuestas, como una especie de red neuronal o software. Y tanto el behaviorismo como el funcionalismo son respuestas que tratan de conciliar el problema de la mente-cuerpo, pero que caen en problemas debido a que las personas que las formulan crean que la subjetividad de la conciencia no puede tener cabida en una postura científica. Y tienen relación con el experimento porque son teorías que nos ayudan a comprender más las diferencias y similitudes de los humanos con las máquinas. Y después tenemos la singularidad tecnológica, que es como un extra para entender todo esto. Y esto se refiere a que es un escenario distópico en el que las máquinas nos superan y se podrían volver contra nosotros. Y se podría decir que el primer enunciado ya es cierto, al menos en la capacidad de resolución de problemas. Y para el segundo enunciado, las máquinas tendrían que ser capaces de tomar sus propias decisiones, porque una máquina usualmente está programada de tal forma en la que puede llegar a resolver un problema lo mejor posible sin que esto nos afecte. Esto a través de ciertas limitaciones que dan los programadores. La conciencia es lo que diferencia al ser humano de la máquina y es independiente a cada persona y es un fenómeno subjetivo. Es por eso que es tan difícil estudiarla científicamente y la máquina solo ejecuta, pero no significa que algún día en el futuro estas no tengan conciencia. Y eso es todo de mi parte. Hey, yo soy Miguel, soy del equipo 3 y aquí está mi presentación. Bueno, a mí me tocó la lectura del barco de Teseo y también los otros dos experimentos de si se podría trasplantar un cerebro y el de si mueres y se hacen dos copias de tuyas en la luna. Ok, aquí está la explicación del experimento. Es un experimento que busca entender cómo funciona la identidad. Cada parte del barco es sustituida hasta que todas las piezas se han cambiado. Posteriormente, cada pieza que ha sido reemplazada se utilizó para construir otra embarcación. ¿Cuál de los dos barcos es el original? Y las preguntas que sacamos acerca es, ¿tenemos una identidad estable o es variable? ¿Qué es lo que hace que el yo sea yo? ¿Qué quiere decir esta lectura? Que el barco original se le están sustituyendo de pieza en pieza y por así decirlo deja de ser el barco original y se convierte en un sustituto y las piezas que se utilizaban para cambiárselas son las originales nuevas, por así decirlo. Entonces se podría decir que hay dos a la vez y ninguno. Aquí están los conceptos, que es la identidad, que es un conjunto de características propias de una persona o un grupo. Dichas características son las que permiten ser distinguidos de los demás. Continuidad psicológica es un término que se refiere al vínculo que mantiene la conciencia a través del tiempo.
conciencia, conocimiento de que un ser vivo tiene de sí mismo y de su entorno, y actividad mental, que es el dominio que un individuo tiene sobre sus sentidos. Aquí hay otros conceptos, que es el yo, que se refiere al punto de vista que permite que nuestros pensamientos y las experiencias tengan sentido, pero que no pueden ser asimiladas por sí solas, es decir, necesitamos del yo, o sea, de nuestra persona, por así decirlo. Y la perspectiva psicológica, nos permite tener distintos puntos de vista y destacan distintos factores. Aquí algunos de los autores y sus teorías que se mencionan en el libro, bueno, en la lectura. Thomas Hobbes, que fue quien relató y desarrolló la historia del barco. La historia nos habla, ya lo había mencionado, de los cambios de identidad a través del tiempo, que es que le cambian las piezas al barco. Y Hobbes cree que la identidad al ser cambiada ha sido renovada, más no sustituida. También tenemos a Thomas Reid, que menciona que la identidad del hombre está atada a sus recuerdos, ya que las acciones o convicciones están vinculadas a la capacidad de pensar o actuar en base a nuestras experiencias. También tenemos a John Locke, que tiene la idea de la continuidad psicológica como el principal criterio de identidad personal a lo largo del tiempo. Mientras exista uno solo que solape todo el entramado de tales elementos, mi historia se mantendrá. Seguiré siendo yo. Las personas deben ser identificadas de acuerdo a la permanencia de la conciencia. También a David Hume. David Hume se ocupó del carácter elusivo del yo y sostuvo que por más que observemos atentamente en nuestro interior, solo podremos detectar pensamientos, recuerdos, experiencias aisladas. Aquí está el experimento del coche de Teo, que básicamente es lo mismo que el barco, pero ahora con un coche renovado. También tenemos continuidad biológica, que se diría que somos el antiguo cuerpo que se encuentra en Londres y no el nuevo que hay en la Luna. Esto es acerca del experimento de los dos yo en la Luna. En otras palabras, seguimos siendo la misma persona simplemente porque seguimos siendo el mismo organismo vivo, que es considerado único y continuo. También está la continuidad psicológica, puesto que el flujo se preserva en los dos casos, existen dos yo. En este caso no dudaremos mucho en decir que somos el individuo que está en Londres, mientras que el que está en la Luna es una copia. En otras palabras, si tus recuerdos, creencias, gustos, experiencias, etc., tu historia estará intacta y seguirá siendo tú. Bueno, aquí está el experimento del trasplante de cerebro, que si una persona tiene un trasplante de cerebro, el cuerpo dejaría de ser él o ella, su verdadero estaría en otro, porque pues, el cerebro es el que define a las personas, pero un cuerpo determinado no es una condición necesaria de la subsistencia de la persona, pero sin embargo es una característica única de cada ser o individuo, por lo que al no tener lo que te distingue se podría decir que te quitaron una parte de tu ser y ya dejarías de ser completamente tú. Y el otro experimento, el que ya habíamos mencionado de la luna, que si mueres y se hacen dos copias tuyas en la luna, las dos partirán de las mismas experiencias, pensamientos, recuerdos, lo que se reconoce como el tú sobreviviente. Es una forma interesante de subsistencia personal, aunque el precio de la propia identidad personal, ya que no habrías un solo tú, sino tres. En conclusión, los seres humanos vivimos en constante cambio desde nuestras células hasta nuestras creencias o ideologías. Sin embargo, podemos considerar al yo y la identidad como algo total de todos los momentos y experiencias que vives. En lugar de comparar la identidad con un objeto, debería ser considerada más un proceso. Bueno, esto es todo de mi parte. Ok, ahora, bueno, yo del equipo 4 voy a presentar el problema de las mentes, o el capítulo 11. Y el problema de las mentes nos habla de dos, pues, como personalidades, los zombies y mutantes, y no los establece, el problema de las mentes no los establece como los zombies y los mutantes de Hollywood más, sino que son personas como tú o como yo. Y la diferencia es que, por ejemplo, los zombies
reaccionarían igual que nosotros y los golpeas, obviamente van a reaccionar con alguna mueca de dolor o algún sonido de dolor. Sin embargo, no van a sentir nada. Y son esto, bueno, un tema relevante dentro del problema de las mentes y entre los filósofos para entender las otras mentes. Los mutantes también son un tema relevante. Son menos terroríficos, o como ya lo decía, que lo que los plasma Hollywood. Y los mutantes también sabemos que son distintos. Lo que para mí puede causar dolor o algún malestar, para ellos les puede causar felicidad o placer, y nuestra visión puede ser diferente entre muchas otras cosas. Estos dos personajes o personalidades nos ayudan a entender el problema de las otras mentes, ya que nos hace darnos cuenta de que cada mente es diferente y también genera la duda de que si todos tenemos una mente o no. Bueno, las similitudes de psicología y comportamiento. Bertrand Russell, el psicólogo, junto con otros autores, desarrollaron el argumento por analogía para abordar el problema de las mentes, el cual consiste en explicar la existencia de similitudes psicológicas y de comportamiento al momento en el que dos personas reaccionan de la misma manera. Por ejemplo, como está la imagen al dolor. Si dos personas se pican con un clavo, generalmente van a experimentar dolor y van a expresar el dolor, y eso es una similitud en su psicología y en su comportamiento. El dualismo cartesiano es un problema de las otras mentes que está relacionado con René Descartes. Él establece la teoría de la mente y el cuerpo. La mente la establece como una sustancia inmaterial, algo no físico, y el cuerpo pues como algo material. Ludwig Wittgenstein fue un psicólogo también que no estuvo a favor de este argumento, sino que expresa que es irresponsable pensar que porque una persona tenga conciencia, entonces el resto también lo tendrá. Para comprobar esto, pues se necesita asegurarlo, pero no tenemos la certeza de que el resto de las personas tenga una mente. Entonces, pues ahí tenemos como el problema, ¿no? Bertrand Russell, como ya lo comentaba, fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico. Russell es considerado uno de los fundadores de la filosofía analítica, y él, junto con otros autores, desarrollaron las variantes del llamado argumento por analogía. Y en el problema de las otras mentes entra en el comportamiento y la sensación, como ya lo explicaba con el clavo y el dolor. Si dos personas reaccionan igual a la misma sensación, es una similitud en su psicología. Y bueno, básicamente en conclusión, zombies y mutantes, filosóficamente hablando, se les otorga a las personas con comportamiento, formas de expresión y percepción de las cosas distintas a las de un grupo o una población en específico, lo cual nos da a entender que cada individuo puede pensar diferente de quien es un zombie o un mutante, y quizá una tercera persona considere a estos como normal o como diferente. Gracias. Ya. Ya. Vamos a la primera pregunta. Profe, una disculpa. ¿Seguros? Bueno, la pregunta. Sí. Ok. Ok, siguiente. Venga. ¿Cuál es la conclusión más importante que se puede extraer del experimento de cerebros en cubetas? Ayúdennos, el que le tocó este. Ok, yo diría que es la tercera, que todas las cosas que queremos conocer en el mundo podrían ser falsas. Ok. Sí, Ok. sí, la pregunta es como de su equipo, pues sí, rífense. Va, siguiente. Va. Ser también la A. Y vato. Ya le piqué. A ver, ¿todos van en la pregunta 3? 3. Sí, sigo en la 2. ¿Qué pusiste? ¿Qué vas a poner? No sé, es que la A dice que la mente puede reducirse a una simple mezcla de estímulos y respuestas eléctricas. Y la que habían dicho era que todas las cosas que creemos conocer en el mundo podrían ser falsas. Pues es que en sí de eso se trata el experimento. Uh-huh. Va, pues pongo esa también.
Va. ¿Cuál es la problemática que el barco de Teseo intenta explorar? Ese es la C también, el problema de la identidad personal. Ok. Ok, ¿qué tipo de seres se usan como ejemplo en el experimento de las otras mentes cuando se quiere hacer la pregunta sobre si su mente funciona del mismo modo que la mía? Ay, es que, a ver, Es que eran los dos, ¿no? Son bimutantes. es que eran los dos. A ver, déjame pensar. Cuando se quiere hacer la pregunta sobre si su mente funciona del mismo modo que la mía. Es que los zombies explican que, o sea, por ejemplo, al dolor reaccionan igual, pero no sienten. Y los mutantes pueden tener, o sea, del dolor pueden sentir placer. Entonces, Yo creo que es más bien la del zombie, ¿no? sí, Sí, yo yo creo que sí. también. Sí, zombie, de acuerdo. Autor que demostró que la tesis sobre la posibilidad de que las máquinas pueden pensar de acuerdo con el test de Turing es una simple simulación. Ah, esta es John Shore, o como Ok, se diga. va. Siguiente. El experimento mental de cerebros en cubeta actualizó una teoría que ya había sido explorada anteriormente por Descartes. René Descartes. Sí. Va. Next. El barco de Teseo se expone a una analogía informática en la que lo que hace que una persona sea lo que es implica un determinado software, es decir, mientras que el hardware hace referencia a una base en materia. Sí, un tonto. ¿No es la D, la última? Ajá. El conjunto de experiencias, recuerdos y creencias. Sí, creo que sí. ¿A quién le tocó el del barco de Teseo? ¿A ti, no, Miguel? A mí. Sí, porque pues, en la lectura decía que todo eso hacía que una persona fuera como el individuo, pues. Sí, Sí, Simón. pongamos eso. Venga. ¿Qué autor desarrolló una crítica al argumento por analogía al intentar explicar la naturaleza del problema de las otras mentes? Ludwig Wittgenstein. ¿Este? Simón. Sí, el tercero. Ese güey. Porque el primero, el Bernard Russell lo desarrolló, pero el otro lo criticó, el Ludwig. Simón. ¿Cuántas preguntas son? 20, ¿verdad? Sí, vamos en la Ya 9. Postura que sostiene que los fenómenos mentales son simplemente disposiciones a comportarse de una manera determinada. Por ejemplo, que estás enamorada se traduce a tener una determinada combinación de químicos recorriendo el cerebro. fisicalismo era, ¿no? O funcionalismo. No, creo que es más bien behaviorismo, porque es como una reacción y el Ay, funcionalismo es más como un proceso. ¿a quién le tocó Va, esta? pues. Este, A mí, ¿a ti? sí, Ah. Es que a ver. funcionalismo, es que, digo, no me acuerdo muy bien, pero funcionalismo me suena porque pues, es una función que hace tu cuerpo, ¿sabes? Ujú. No, pero más bien el funcionalismo es como, o sea, todo el proceso para esa reacción. Y el behaviorismo dice que es como, o sea, te sientes mal y es porque te estás desangrando o tienes algún problema, pues. Es Ok, como la reacción. ya está. Ya, a ver. ¿Qué trata de probar la hipótesis del genio maligno de René Descartes? Ya. O sea, ¿de quién es? Es mía, pero estoy... ¿Entre dos o qué? Ajá, creo que sería la última. ¿El conocimiento humano está fundado en bases inquebrantables?
Sí, yo diría que sería esa, pero no sé, o sea, es que literal de la 2, 3 y 4 están relacionadas, pero siento que la 2 y la 3 son como cosas más superficiales, pues, o sea, como la profundidad del problema siento que es la respuesta de. Ok. Venga, hay que hacerlo. Ay, pues dale. Si no, pues hay que ver de Matrix y ya. Hacemos nuestro cajote. Autor que propuso la idea de la continuidad psicológica como el principal criterio de identidad personal a lo largo del tiempo. No me tocó a mí, no me acuerdo. A ver. No estoy seguro si era Hobbes o el Hume. Voy pensando. Bueno, le tomé foto a una donde venían los autores. No, es el John Locke. Ajá, Locke. Locke, ya está. Venga. Next. El problema principal del experimento mental del zombie filosófico es que no podemos saber si las personas son unos zombies. Los filósofos buscan problemas. No podemos saber si alguien... Era la A, ¿no? No, va a ser la D. No podemos saber si alguien más tenga una mente además de mí. Arre. A ver, postura que sostiene que la mente se reduce a la forma en la que relacionamos varios estímulos externos, inputs, con los efectos que producen otros estados mentales u otros comportamientos, outputs. Por ejemplo, que sentirse triste es un proceso complejo que implica reacciones químicas, emociones y una y una respuesta en nuestra conducta. Este sí es el funcionalismo, Ujú. porque es un proceso. Va. Venga. El escepticismo. El escéptico filosófico se define como una saludable tendencia a dudar de las creencias o de las ideas en general. Es un ejercicio propio de mentes abiertas que consiste en someter a prueba las creencias comúnmente aceptadas. Creo que es falso porque eso yo lo tengo, pero el escepticismo en general, no el escepticismo filosófico. Falso, entonces. ¿Falso? Sí, falso. Ya está. ¿Cómo se resolverían las paradojas de la identidad propuestas en el supuesto de la existencia de un sistema de teletransportación de acuerdo con David Hume? Es la última, Eliminando la idea de que poseemos un yo sustancial y objetivo. Simón. Venga. ¿A quién se le atribuyó la responsabilidad de generar una diferencia entre los hechos mentales y los hechos físicos en el experimento de los zombies filosóficos? ¿A quién se le atribuyó la responsabilidad de generar una diferencia entre los hechos mentales y los hechos físicos? El dualismo habla de la mente como algo material, digo, algo inmaterial y lo físico como inmaterial, pero lo separa. ¿El dualismo cartesiano? Simón. Experimento mental que sintetiza la idea sobre si las máquinas pueden pensar. Es el de cerebro en cubeta, ¿no? I guess. ¿Qué va? No sé si sea el test de Turing. Yo creo que más bien va a ser ese, ¿no? Sí, ¿El Turing? ¿O cuál otro habían dicho? El del cerebro, pero me suena más al otro. Va. ¿Vas el de Turing entonces? Sí. Ya está. Experimento mental que sintetiza la idea de la posibilidad o imposibilidad de nuestro conocimiento directo del mundo externo. Ahora sí me suena el de las cubetas. Ajá, ahora sí es ese. Va. Cerebros en cubetas.
El punto de vista del sentido común sobre la identidad personal es el de la continuidad psicológica. El punto de vista del sentido común sobre la identidad de la continuidad psicológica. Lo de la continuidad psicológica era que, puesto que el flujo se preserva en los dos casos, existen dos yo. En este caso no dudaremos mucho en decir que somos el individuo que está en Londres, mientras que el que está en la Luna es una copia. En otras palabras, si tus recuerdos, creencias, gustos o experiencias, tu historia estará intacta y seguirá siendo tú. Pues sí, ¿no? No sé, No estoy segura. yo tampoco. Pues pienso que verdadero, pero estoy 50-50. Pues verdadero, ¿no? Sí, sí. Ok. Un de verdadero y ya hacemos nuestro Kahoot. Venga. Última. El problema de las otras mentes puede considerarse como un síntoma de qué problema más general. Ok, supongo que está mal escrito. Del problema de la identidad personal, del problema del cuerpo y la mente, pues de la identidad personal. ¿La primera? Ujú. Ok. ¿Ya le dieron un todos a entregar? Ya sacamos 75. Ah, bueno, pensé que nos iba a ir peor. De hecho, a ver cuál sacamos mal. La La primera es primera, la 4, ha de haber sido mutantes esa. Sí, La 10, las 10. Ahí. la 19 si era falso y la 20. Ok. Sí pensé que nos iba a ir peor. ¿Cuánto nos dan de puntos en el Kahoot? Máximo Les- 10. ¿Y les fue bien en su primer quiz? Sí. O sea, tipo, bueno, ya voy a dejar de grabar, profe, gracias, bye.